Esos cuchillos son cuchillos japoneses, ¿no? Que se hacen a mano. Se oxidan muy fácil, pero tienen un filo espectacular. Pero no son de acero inoxidable. Entonces, la técnica es muy importante para que el filo quede parejo. Con todo y piel. Y le voy a poner unas sardinas bien guapas y hablo de eso también. Y ese es el pescado que vamos a usar para la caldosa. O sea, me tomo un vino, una birrita. Si quieres, abrir una birra de todas. Más chill, ¿verdad? Sí. Aunque es muy... Yo me di cuenta de la isla Chira cuando llego a Costa Rica, porque la verdad he escuchado del cole de la isla, pero no sabía que hacían pesca ni nada. Y me puse a buscar pesca responsable. Hace 3 años apenas llegué a Costa Rica y vi un reportaje del movimiento de pesca responsable en la isla de Chira. Lo mismo que vimos nosotros ahora en las cámaras, lo fuimos a hacer hace 3 años y hemos ido varias veces desde entonces y tenemos una súper amistad con Claudio. Ve algo que es muy interesante de la isla. La corvina reina acá tiene esta pigmentación anaranjada, ¿la ven? En la panza, en las aletas, pero fuerte. Y eso es de acá. En la noche se le hace más intenso, parece que es fosforescente. Pero eso es de la calidad del agua y lo que comen también. Yo aquí me dedico prácticamente a todo. Sí, yo nací para trabajar y tengo que pulsearla, tengo muchos carajillos. ¿Cuántos hijos tienen? Como 5. Con el hombre, todos con la misma, pero con diferente mamá. Sí, yo, digamos, lo principal es el comercio de marisco. Tengo unas lanchitas ahí para turismo. Mar abierta en esa lancha. Bastante rápido. Vinimos a traer el pescado de Claudito. Entonces ahora van a pasarlo todo de las canastas. Va de vuelta para el mercado. Aquí hay diferentes proveedores que están esperando. Está Graving y él es un proveedor que nos ayuda a traer la pesca de la isla de Chira hasta San José. Entonces ahora tenemos un restaurante que sí es tico por denominación, porque somos ticos haciendo producto costarricense en Costa Rica, eso es cocina costarricense. Y si podemos jugar con algo, con un tamal, lo usamos, pero no es que vamos a estar haciendo tamales ni gallo pinto todo el tiempo. Nada que ver, es que tenemos un producto buenísimo, de repente el cordero está genial, de repente el robalo de la isla de Chile está fantástico, ¿por qué no usar eso? Una caldosa es un ceviche costarricense que se pone en una bolsa como de Doritos costarricense, que son picaritas o tronaditas. Y dije, no, solo falta que hagamos una caldosa. Me pareció una broma, la verdad, al principio. Yo, que ya está poniendo una caldosa en el restaurante, está loco. Y sí, tenemos que ponerla. Pusimos la caldosa en el menú. Salimos en New York Times, salimos en National Geographic Traveler Magazine en Inglaterra, Toronto Times, periódicos nacionales. Ha sido una locura, o sea, una locura. Hay una variedad de sardinas que se llama la sardina gallera, que es una sardina más espectacular con un tono celeste, panza plateada y una línea amarilla chivísima en el medio con los ojos rojos. Son unos pececitos lindísimos. Y en la isla de Chira lo usan como carnada, todo Punta Arenas. Y nadie sabe lo delicioso que es. Entonces un día las vi yo, wow, ¿qué es eso? Y me dicen, eso es carnada. Y yo, no, ¿cuál carnada? Y empezamos a comprarlas por kilo. Lo curtimos en sal, luego lo pasamos en vinagre y lo terminamos en aceite de oliva con ajo. Esto es delicioso, sí, yo la cocino, me la como. Y la sardina, y cuando esté en un restaurante, a un buen restaurante por lo menos, uno tiene que ir y salir de ahí diciendo qué sabor me llevé. Y entonces ya puse un poquito de camarón, un poquito de pescado, de todo. Y comenzó a entrar la gente. Entraban 2 y salían, entraban 2 y se iban contentos. Entonces en Costa Rica sucede muy bien eso con las especies marinas y con todo lo demás, el café. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Zonas más frías, en zonas menos profundas, en zonas más profundas, en zonas con mayor cantidad de manglares, con zonas donde hay más coral, todas las especies cambian. Eso es lo que tenemos que aprender.
cuál es el mejor de cada lugar y por qué. Y no el mejor, cuáles se pueden utilizar de la mejor manera. Entonces hacemos este tipo de mayonesa, que es una emulsión que lleva jengibre, las sardinas galleras, lleva pimentón ahumado, limón mandarina. Vemos es que eso tiene la cantidad de acidez, de ahumado, de todo que se necesita para que el plato esté completo. Cebollino. Después de esta caldosa hemos hecho caldosas de langosta, de mejillones, de ostras, súper fácil. Ponemos así, que lleva un poquito de todo. Eso es una crema de aguacate con tabasco. Las tronadotas que hacemos nosotros acá. Agarramos el camarón, lo empacamos al vacío y con un rodillo lo aplastamos, lo ponemos muy fino y lo cocinamos apenas. Entonces es 100% camarón. Queda así. Entonces a mí me gusta ponérselo a la caldosa, más que todo por la textura que da en boca. Es muy complicado como lo montamos. Y yo creo que una caldosa sin culantro no va. Una caldosa de pescado de la isla de Chira con sardinas galleras, jamón de camarón y crema de aguacate.